una hipoperfusión del parénquima pulmonar que también va a generar insuficiencia respiratoria. En ese contexto se denomina tipo 4. Entonces aquí en esta tabla se resume todos los mecanismos, los 4 tipos de insuficiencia respiratoria, el mecanismo principal, la causa, y aquí vemos algunas etiologías, ¿no? Que es necesario que ustedes tomen en cuenta. Pregunta, ¿el mejor indicador del estado de ventilación en un paciente cuál es? Pregunta, ya para avanzar, creo que tienen charla. ¿Cuál es el mejor indicador de ventilación? Recuerden, ventilación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay hipoventilación alveolar? O mejor dicho, ¿cuál es el principal estimulante del controlador central, de los quimiorreceptores centrales? El CO2. El CO2. PCO2, así es. El principal indicador de ventilación alveolar o del estado de, si mi paciente está o no está hipoventilando, es la presión arterial de CO2. Ojo, eso es importante. Es el principal estímulo de los quimiorreceptores centrales, mientras que la hipoxemia estimula los quimiorreceptores periféricos principalmente, ¿ya? Cuadro clínico y diagnóstico, ya les había mencionado, la sospecha es clínica, ¿no? Pero mi confirmación es como una gasometría arterial y debo hacer otros exámenes auxiliares, estudios de imágenes y una historia clínica amplia. Aquí está la clave, la historia clínica, el examen clínico y la gasometría, probablemente con eso llegan al diagnóstico. Y una radiografía. Rara vez se necesitan más exámenes, a veces una tomografía cuando es dudoso el diagnóstico radiográfico o se quiere hacer un estudio un poquito más preciso, ¿no? El cuadro clínico, las manifestaciones dependen de 3 factores: del incremento del trabajo respiratorio, de la secundarias a la hipoxemia y secundarias a la hipercapnia y de la enfermedad de fondo, ¿no? 3 pilares. Debido a un aumento del trabajo respiratorio, es decir, taquimnia, uso de músculos accesorios, los tirajes a todo nivel, subcostal, intercostal, supraclavicular, ya les expliqué por qué, y el aliteo nasal. Todos estos signos me van a indicar aumento del trabajo respiratorio. ¿O por qué se produce? Porque hay un aumento del trabajo respiratorio. Ojo. Secundarias a la hipoxemia, cuando la hipoxemia es severa, sobre todo, menos de 40 la PaO2, confusión, estupor, a veces convulsiones. Me acuerdo que una vez recibí un paciente en UCI COVID saturando 26%. Y encima le habían referido, llegó a UCI, entró rapidito, no tenía ni vía periférica o estaba infiltrada y en ese momento convulsiona por una hipoxemia severa. Convulsión secundaria a una hipoxemia severa. Son manifestaciones neurológicas de hipoxemia. Lo más frecuente, confusión, estupor, pero se producen generalmente en hipoxemia severa. Primero, inquietud. El paciente está inquieto, agitado, son por eso, es una hipoxemia. Cardiovasculares, ¿qué va a producir la hipoxemia? Taquicardia, hipertensión y taquimia, ¿no? Manifestaciones secundarias a la hipercapnia, cefalea. Eso es importante. La cefalea muchas veces, recuerden que la hipercapnia, el CO2 a nivel del sistema nervioso central va a producir vasodilatación de la vasculatura cerebral. Y esa vasodilatación va a generar cefalea, a veces algo de edema cerebral que produce más cefalea, a veces hipertensión endocraniana severa. Es raro, pero más la cefalea. Cardiovascular va a producir hipotensión, así como produce vasodilatación cerebral, va a producir vasodilatación sistémica cuando es una hipercapnia severa y el paciente se choca, es hipotensión. Se ve los pacientes retenedores severos de CO2. Ahora, etiología de la insuficiencia respiratoria en niños: obstrucción de vía aérea superior, de vía aérea inferior, asma, bronquiolitis, fibrosis quística, ¿no? En alteración de la vía aérea superior, recuerden, epiglotitis, traqueitis bacteriana, ¿no? Laringotraqueomalacia, enfermedades pulmonares restrictivas, efusión pleural, neumonía, edema pulmonar, o sea, todo lo que compromete el parénquima pulmonar, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso central, que eso va a producir insuficiencia respiratoria tipo 2, o de los músculos periféricos. Esto va a producir insuficiencia respiratoria tipo 2. Estos dos grupos de etiologías van a producir insuficiencia respiratoria tipo 2. Todo esto de acá va a producir insuficiencia respiratoria tipo 1.
Ahora, recuerden que ya ustedes van a empezar a desarrollar los tópicos específicos de croup viral, epiglotitis, traqueitis bacteriana, ¿no? Nosotros, si bien yo soy intensivista de adultos, pero siempre es bueno conocer sobre causa de insuficiencia respiratoria en niños, como les digo, es una patología frecuente. Acá nosotros manejamos a los pacientes críticos pediátricos en la UCI también, ¿no? Entonces, es importante que todo niño con insuficiencia respiratoria y cuadro clínico de insuficiencia respiratoria que traduce un aumento del trabajo respiratorio, diagnósticos diferenciales, croup, epiglotitis, traqueitis bacteriana, neumonía, esas tres patologías de acá, incluyendo el absceso retrofaringeo y la obstrucción de cuerpo extraño, son diagnósticos diferenciales entre sí, ¿no? Ambos van a producir estridor. El croup cursa con fiebre, malestar, generalmente fiebre no tan alta, hay un estridor inspiratorio, una tos ladrante, característica, ¿no? Que generalmente se resuelve entre los 3 a 5 días, ¿no? Y el tratamiento es específico para eso, con corticoides y adrenalina racémica nebulizada, ¿no? Es importante conocer esto, ¿no? Ustedes ya lo van a desarrollar específicamente, ¿no? El agente etiológico más común, si no me equivoco, el virus para influenza tipo 1 y 3. Epiglotitis es una infección bacteriana por Staphylococcus aureus, que también va a producir de inicio súbito insuficiencia respiratoria, disnea, taquimia, tirajes, hay un estridor y generalmente el paciente luce más tóxico, hay una fiebre que supera los 39, 40 grados y hay un babeo y generalmente un cuello un poquito hiperextendido, ¿no? Entonces, también es un diagnóstico diferencial de croup. La traqueitis bacteriana también, estridor, fiebre, malestar general, estridor inspiratorio, una tos ladrante igual que el croup, pero la diferencia va a ser el cuadro clínico. Mientras el croup se resuelve en 3 a 5 días, generalmente un croup que al cuarto o quinto día aumenta la fiebre, aumenta el estrés respiratorio, pensar en traqueitis bacteriana. Eso ya más o menos les va a estar explicando los pediatras en las clases posteriores, pero es importante conocer esas. Ustedes, como cuando terminen la carrera, va a ser importante que ustedes puedan, porque el diagnóstico y el tratamiento es diferente. Aquí es antibióticos, aquí no se da generalmente antibiótico-terapia, ¿no? Etcétera. Listo. Bueno. Entonces, eso es más de lo mismo, ¿no? Básicamente más de lo mismo. Este algoritmo diagnóstico es un algoritmo que se desprende del cuadro anterior, presión arterial menos de 60, veo mi presión arterial de CO2, si es más de 50, veo mi gradiente alveolar arterial. Si es menos de 10, tipo 2, si es más de 10, es mixta, y si la presión arterial de CO2 es menos de 50, es tipo 1. Si responde a mi oxigenoterapia, es un desbalance BQ, pero si esta tipo 1 yo le pongo máscara de reservorio al 100% y sigue saturando 70%, probablemente el mecanismo sea shunt, que es un extremo de la alteración BQ, ¿ya? La PAFI ya les expliqué qué era, este es más de lo mismo realmente. Y acá algo de distrés respiratorio, ¿no? El distrés respiratorio es una insuficiencia respiratoria, pero que cumple con otros criterios, es lo que se ve, lo que se ha visto en toda la pandemia, el COVID-19, ¿no? Hay una imagen, una afectación pulmonar que afecta 4 cuadrantes, 3 o más cuadrantes, ¿no? Y la PAFI es menos de 300, de ahí un inicio general temporal entre menos de una semana desde el inicio de la sintomatología hasta el compromiso del pulmonar difuso, ¿no? Y obviamente no hay una causa cardíaca que explique los infiltrados pulmonares, ¿no? Entonces, estos son criterios de Berlín que se aplican en pediatría y constituyen los criterios del síndrome de estrés respiratorio agudo, tanto para adultos como para pacientes pediátricos. O sea, es una insuficiencia respiratoria, pero que tiene un compromiso pulmonar difuso en menos de 7 días de haberse presentado la causa desencadenante que se ha descartado una causa cardíaca como etiología del distrés, ¿no? Este es un pulmón blanco, un distrés respiratorio típico. ¿Cuántos cientos de pacientes hemos visto en UCI COVID así? Pulmón blanco, miren todo el compromiso pulmonar severo. Entonces, el manejo, básicamente, como en todo manejo de un paciente críticamente enfermo, monitorización, vigilancia de la vía aérea, asegurar una ventilación, oxigenación, circulación,
Farmacoterapia específica para la etiología, esto depende si es un CRUB, si es una epiglotitis, si es una traqueitis bacteriana, si es un asma bronquial, si es una bronquiolitis. Esto va a variar. Lo de acá arriba va a ser similar para todas las patologías que produzcan insuficiencia respiratoria, ¿ya? Oxigenoterapia, ¿cuándo voy a dar oxigenoterapia? Esas son las indicaciones de oxigenoterapia. Hipoxemia, cuando la saturación es menos de 94%. Esta es la última publicación que se ha hecho en enero del 2022. Mi objetivo de saturación es de 94 a 98% en pacientes que están recibiendo oxígeno. Yo no necesito que sature 100%. Y la presión arterial de oxígeno de 70 a 100. A veces se ve como mala práctica médica, le ponen oxígeno, una máscara de Venturi del 50% y lo dejan ahí 24, 72 horas, saturando a 100%. Eso es incorrecto. Y con presiones arteriales de oxígeno 160, 150. El oxígeno va a producir un aumento de radicales libres a nivel de parénquima pulmonar y va a generar una inflamación pulmonar. La oxigenoterapia con presiones arteriales de oxígeno por encima de 140 milímetros de mercurio son dañinas, lesivas y producen injuria pulmonar, ¿no? Después no nos explicamos por qué el paciente empeoró, cuando el problema hemos sido nosotros que hemos indicado inadecuadamente el oxígeno suplementario. El objetivo de saturación en pacientes con EPOC, esto ya es para pacientes adultos, 88 a 92%, y esta es la PO2. Cuando hay distrés respiratorio sin hipoxemia, una taquimia marcada, también es conveniente dar oxígeno, y a veces hipoxia sin hipoxemia, o sea, hipotensión, anemia severa, también es adecuado administrar oxigenoterapia. Y obviamente en intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Aquí el tratamiento es cámara hiperbárica, oxígeno a altas presiones, 400, 700 milímetros de mercurio, ¿no? Y en el contexto de una parada cardiorrespiratoria. Estas son las principales indicaciones de oxigenoterapia, no más. Dispositivos para la administración de oxígeno se clasifican en dos grandes grupos, de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo son aquellos que producen un flujo de aire menos a 40 litros por minuto. Pregunta examen. Los de alto flujo son aquellos dispositivos que me van a dar oxígeno a flujo de aire mayores a 40 litros por minuto. ¿Cuáles están dentro de cada grupo? En los de bajo flujo, la cánula binasal, la máscara simple, ojo, máscara simple y la máscara de reservorio. Todos estos son dispositivos de bajo flujo. Dispositivo de alto flujo, pregunta de examen, máscara de Venturi, cánula de alto flujo, la famosa cánula de alto flujo que se ha utilizado mucho en estrés en COVID, y la ventilación mecánica. Son dispositivos de alto flujo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que como en el de alto flujo me va a mantener flujos mayores a 40, la fracción inspirada de oxígeno es estable. O sea, si yo le programo en mi Venturi 50%, es porque el paciente está recibiendo 50% de FiO2. Y en mi gasometría, para calcular mi PAFI, yo voy a poner 50% de FiO2, con seguridad. Pero en un sistema de bajo flujo, el FiO2 es variable y depende mucho de la mecánica ventilatoria del paciente. Si el paciente tiene mucho esfuerzo respiratorio, probablemente la cantidad de oxígeno que ingresa es un poco mayor a la programada, o viceversa. Si el paciente está hipoventilando, por más de que yo le ponga una cánula binasal a 36% de FiO2, probablemente el paciente no esté inspirando 36%, sino 32% o menos. Entonces, el FiO2 es variable, ¿ya? Es variable. Listo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Indicaciones de ventilación mecánica, cuando la PAFI es menos de 200 o menos de 150 o una gradiente alveolar arterial más de 450, y cuando hay una hipercapnia severa más de 55 con una acidosis respiratoria secundaria a ello, un pH menor de 7.3, ¿no? Requiere ventilación mecánica o ventilación no invasiva en algunos pacientes específicos, ¿ya? Listo, eso es básicamente todo lo que les quería transmitir. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, háganla saber. No, doctor, creo que ha quedado todo claro para mis compañeros. Ya. Listo, no hay preguntas entonces. Entonces, no sé si es que tengo que enviar algunas preguntas para los exámenes que les toman ya. Sí, sí, por favor, envía las preguntas al doctor Leiva. Ya.
a él le envío directamente las preguntas y si fuera posible nos compartiría su presentación, por favor. Les comparto la presentación. Sí. Ya yo te la voy a enviar a ti y ya tú le das a tus compañeros. ¿Ya? Sí, claro, ya. Listo. Está bien, doctor. Ya, Gracias. chicos, hasta luego, un gusto, cuídense mucho. Muchas gracias.